Hola, si has venido escuchando las últimas reflexiones sobre Joel, estoy plenamente convencido que esta va a interesarte mucho. La primera de ellas tiene toda la intención de buscar el arrepentimiento de las personas. Se titula Vuelve. La segunda de ellas tiene toda la intención de darte la plena seguridad de que Dios va a obrar en tu vida y lo va a hacer en un proceso de restauración. Y se llama No temas. Esta tercera lleva como título Juntos, y te invito a que te quedes a reflexionar. Soy Merari Jafet, pastor de la Iglesia del Pacto en El Dorado, y quiero invitarte a que juntos hagamos una oración y dediquemos un tiempo de reflexión con Dios. Oremos. Papá, muchas gracias por una reflexión más, por un momento más en la vida en donde nos permites compartir, donde nos permites estar juntos, en donde permites que nuestros corazones se conecten de una manera tan especial contigo y alrededor de todas las personas que también nos están escuchando. Señor, las palabras llegan de manera virtual, pero tu Espíritu Santo está presente en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, y que tu Espíritu Santo haga en la vida de cada uno de nosotros lo que tú consideres que sea correcto. Que podamos reflexionar y comprender, Señor, y acercarnos más a ti, entender tu mente, entender tu corazón, estar tan cerca de ti, Señor, que nunca más queramos volver a separarnos. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Juntos. Es la tercera parte de las reflexiones sobre el libro de Joel y también la última sobre esta trilogía. Vamos a analizar Joel capítulo 3 versículos del 1 al 15. Y quiero comenzar diciéndote que la restauración es solo el comienzo. Mucha gente cree que el fin de Dios es restaurarnos, darnos y llenarnos de respuestas a nuestras peticiones, de sorpresas, de bendiciones y cosas por el estilo. Y miren, Dios de verdad es un Dios que da, es un Dios que da sobreabundantemente. Sin embargo, el fin de Dios no es solamente darnos, llevarnos a un mejor estado. Es solamente el principio del plan. Y las personas, los creyentes que no logran entender que apenas la bendición es el comienzo del plan de Dios, se quedan estancados en una relación con Dios que termina siendo una carta a Santa Claus solicitando, pidiendo cosas siempre y siempre llegando a Dios cuando lo necesitan y evitando pensar en Dios cuando ellos ya están bien. Y eso es realmente lamentable, porque parece ser que el evangelio no se ha compartido de manera completa. El fin de Dios no es solamente que te arrepientas y que ya empieces un proceso de reconciliación. El fin de Dios tampoco es solamente que tú tengas un proceso de restauración y que en ese proceso Dios te esté llenando de bendiciones y que pareciera ser que en ese proceso te quedarías toda tu vida. Tampoco ese es el fin. Esto es solo el comienzo. El fin último es el reino de Dios en la tierra. Apréndelo bien. El fin último es la instauración del reino de Dios en la tierra. Es cómo el reino de Dios se va a construir aquí mismo, aquí donde nosotros estamos. Juan de Patmos decía esta reflexión o nos demostraba este argumento cuando él de una manera alegórica decía: veo un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que estaba viendo Juan de Patmos, y es que ese es el sueño de Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva. Es regresar al jardín, regresar a cuando todo era bueno. Y este proceso de restauración global es un proceso que te necesita, es un proceso que te involucra, pero por supuesto, para que tú des algo, tienes que tener algo. Por eso antes está el proceso de restauración, que es el proceso en donde Dios te da, te llena, te sana, te satisface y te empieza a dar sobreabundantemente, pero no para que lo tires, no para que disfrutes de una manera exagerada. Al contrario, te empieza a dar más para que tú empieces ahora a bendecir a otros, para que tú empieces ahora a construir el reino de Dios ya sano, ya en paz, ya restaurado y ahora con excedentes en todas las áreas de tu vida. Esto lo vas a tener incluso en el concepto de paz. Llega un momento en donde tienes tanta paz que tienes que compartirla. Llega un momento en donde tienes tanto amor que tienes que compartirlo. Llega un momento en donde llegas a tener tantos recursos que tienes que compartirlos. Y esto es parte del proceso del reino de Dios aquí en la tierra. Y esto no lo haces tú solo, pero tampoco lo va a hacer Dios solo. Por eso el título de esta reflexión es Juntos.
Juntos es como vamos a lograr que el reino de Dios se instaure aquí en la tierra. Y con esto estamos completando toda la visión de lo que es el evangelio y el sueño de Dios y lo que Dios quiere de ti. Mira, cada vez que tú te dejas ganar por tu enojo, te dejas vencer por tu individualismo, te dejas convencer por tu necedad, te dejas manipular por tu odio, o provocas o eres parte de discusiones, dejas que el rencor gobierne sobre ti, básicamente es cuando dejas que algo en ti haga daño a otros. Tú en ese momento estás participando como un antagonista del proyecto de Dios. Estás destruyendo el reino de Dios y estás construyendo el reino de lo que metafóricamente también llamamos el reino de Satanás, el reino del maligno, el reino del mal. Tú eres partícipe de eso cada vez que te dejas convencer por alguna de estas situaciones: enojo, individualismo, necedad, odio, discusiones, rencor, cosas que dañan a otras personas. Sin embargo, tú también puedes participar como protagonista de la construcción del reino de Dios cada vez que tú te atreves a dar, cada vez que tú te atreves a servir, cada vez que tú amas, cada vez que tú decides ser humilde, cada vez que tú, en lugar de la discusión o del autoritarismo, buscas el diálogo, cuando tú provocas la reconciliación o eres parte de la reconciliación, cuando tú perdonas, cada vez que tú sanas heridas, cada vez que tú participas de bendición y eres de bendición a otras personas, tú estás construyendo el reino de Dios. Cada vez que tú compartes buenas noticias, cada vez que tú sonríes, cada vez que tú contagias al mundo de bondad, de luz, de paz, estás participando en la construcción del reino de Dios. Y yo quiero que en esta hora que estamos reflexionando pienses en dos personas. Una persona que tú conozcas, que es un antagonista del reino de Dios. O sea, esa persona que tú sabes que siempre le hace daño a alguien, que siempre está violentando a alguien, que siempre es una persona que está destruyendo el proyecto del reino de Dios. Y que al mismo tiempo empieces a pensar en una persona que tú consideres que es un total o una total protagonista del reino de Dios, que siempre está dando luz, que siempre está dando esperanza, que siempre tiene una buena actitud, que siempre busca servir, la humildad, el diálogo, la reconciliación, el perdón. Y estos dos son los imaginarios de héroes en donde tú decides estar, tú decides a quién seguir, decides ser parte de la deconstrucción del reino o ser parte de la construcción del reino de Dios. Esto por supuesto que es muy difícil. Ser una persona que construye el reino de Dios no es una tarea fácil, es una tarea muy complicada y estoy seguro que compartes esa idea conmigo. Más de una vez hemos sido partícipes de la destrucción del reino de Dios, más de una vez hemos aportado a los malos deseos, a la violencia, y es parte de la vida, es parte de nuestro proceso en el cual estamos aprendiendo incluso a construir el reino de Dios. Justamente por la dificultad que esto implica, el discurso de Joel no es un discurso que te invite a construir el reino de Dios solo. Al contrario, es un discurso que te propone construir el reino de Dios juntamente con Dios, en donde Dios te va a proveer de todo lo necesario para que se inicie la construcción de este reino de Dios. Así es, has adivinado lo que tú necesitas para construir el reino de Dios y ser partícipe activo y toda tu vida de este proyecto del reino de Dios es al Espíritu Santo. Es lo que tú necesitas. Por eso, en el capítulo 3 de Joel, el texto comienza así: Después, por supuesto, de la reconciliación y de la restauración, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así comienza de fuerte este discurso. Derramaré mi espíritu sobre todos. Y esto de derramar el espíritu implica que todas las personas que reciben el Espíritu de Dios empiezan a fusionarse con Dios. De tal forma que la gente empieza a tener la mente de Dios y el corazón de Dios. Vamos a encontrar por ahí otros versículos muy interesantes en donde dice: no tendrán que ir ya a la ley, porque la ley estará tatuada en sus corazones. Ya no tendrán que preguntarle a nadie qué hacer o qué no hacer, porque ustedes lo sabrán, pues yo habitaré dentro de ustedes. Llega un momento en la vida de tu relación con Dios en donde te vuelves tan uno con Dios que tu mente y tu corazón empiezan a pensar como Dios. Tú ya sabes que le agrada, tú ya sabes cómo piensa, tú ya sabes qué está pensando Dios en ese momento mientras está viendo algo, y por lo menos lo intuyes de una manera cercana, si bien no de manera exacta. Empiezas a comprender a Dios y eso te va a llevar a que tus acciones ya estén dirigidas de manera automática por lo que Dios quiere, por lo que Dios desea, porque tienes la mente de Dios y tienes el corazón de Dios. Es impresionante esto que Dios nos promete. Dime si con esta herramienta no
podemos nosotros poder construir el reino de Dios. Por supuesto que podemos, es Él mismo habitando entre nosotros y es todo lo que necesitamos para hacer de este mundo un lugar mejor. El texto no termina ahí, dice así: sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones. Este texto es tan bueno que nos demuestra una antítesis a lo que siempre hemos creído. Creemos que los niños pues no ayudan en la construcción de nada porque pues ellos están creciendo, están aprendiendo, ellos no tienen que hacer nada. Creemos que los ancianos pues ya pasó su tiempo de producción y por lo tanto ya no pueden producir nada porque su vida está pronta a terminar. Y creemos que los jóvenes son personas imprudentes, impulsivas, que siempre van a tomar decisiones erróneas y por eso siempre queremos enseñarles y decirles qué es lo que se debe hacer. Este es el imaginario común colectivo, es como una psicosis colectiva en la que todos estamos inmersos y todos retroalimentamos constantemente, tanto que hasta aprendemos a vivir así y la gente hasta empieza a asimilar su rol dependiendo de lo que se le ha atribuido. Pero lo que el texto bíblico nos está diciendo es una antítesis total. Dice: cuando el Espíritu de Dios venga sobre toda carne, los niños profetizarán. ¿Qué quiere decir esto de profetizar? Que hablarán con autoridad y análisis. Yo te invito a tener quizá algún estudio serio del concepto de profetas. Puedes ver nuestras células de estudio tercera temporada, Profetas, en donde vemos que el profeta no es quien adivina el futuro, es quien tiene un análisis serio de la sociedad, es quien logra ver el actuar de Dios en la sociedad y a partir de ese actuar puede hablar con autoridad, puede tomar decisiones con certeza, puede hablar en nombre de Dios porque conoce la mente y el pensamiento de Dios y conoce el contexto social e histórico que se está viviendo en esta época. Y esto se los atribuye a los niños. Son los niños los que hablarán con autoridad y los que harán análisis profundos de las situaciones. También vamos a ver de los ancianos. Dice: los ancianos tendrán sueños. Llega un momento en donde pensamos que la gente mayor es gente que ya está pensando en retirarse, que ya está pensando en descansar y que por eso no le interesa lo que va a pasar dentro de 10 años, porque muy probablemente ellos dirán: bueno, yo dentro de 10 años quizá ya ni siquiera esté aquí. Y entonces empezamos a asumir que el rol de la gente mayor es el rol de emanciparse del futuro, porque ellos ya no van a participar del futuro, y eso es un terrible error. El Espíritu Santo hace que las personas mayores, que las personas con una edad avanzada puedan ver y soñar para el futuro, vean cosas a largo plazo, porque el Espíritu Santo ya no los hace pensar solo en ellos, los hace pensar en todas las generaciones que vienen. No solamente eso, sino que es el mismo Espíritu quienes les da las fuerzas para seguir trabajando, para seguir laborando, para seguir soñando por un futuro mejor, pese a que ellos no vayan a estar de manera presente aquí. Pero eso no quiere decir que no vayan a participar de ese futuro. Ellos saben que sus hijos, sus nietos, su descendencia participará de ese futuro que ellos están construyendo y que además en aquel día en el que nos volvamos a encontrar, ellos también verán el fruto de todo el trabajo que han estado haciendo. Dice: los ancianos soñarán sueños, se atreverán a pensar en el futuro, velarán por el futuro, les interesará el futuro porque ellos no quieren descansar, no quieren retirarse, no quieren irse, quieren seguir aportando para lo que viene. Una analogía bastante importante para este sector de la población. Y aquí viene la última: los jóvenes. Los jóvenes verán visiones. Los jóvenes se convertirán en los visionarios, en los sabios, en los prudentes, en aquellas personas que trazan los planes, trazan las estrategias con sabiduría, llevan el liderazgo de la población y hacen que la población crezca, hacen que todo el pueblo salga victorioso de las batallas. Esto lo hace el Espíritu Santo, por lo que no es lo mismo un niño, un anciano y un joven sin el Espíritu Santo que un niño, un anciano y un joven con el Espíritu Santo. Es un ejército que Dios está preparando para la construcción de su reino de Dios, en el cual nadie se escapa. Todos tienen un lugar dentro del proyecto de Dios y este lugar es potencializado por el Espíritu Santo, el cual se derramará sobre toda carne. Pero aquí no acaba, también dice: sobre criados y sobre criadas también derramaré mi espíritu aquel día. Esto es muy interesante porque en aquel momento el pueblo de Israel pensaba que ellos eran el pueblo escogido y que nadie más podría participar de esta elección de Dios. Por eso muchos de sus esclavos no podían ser ni siquiera judíos, aunque algunos lo eran y eso era mal visto en los tiempos
anteriores, pero normalmente esclavos de judíos eran de otras naciones, de gente que habían ganado en guerras o que habían esclavizado, que llegaban pobres migrantes de otros lugares y que los volvían trabajadores suyos. Y Dios, cuando da esta palabra, dice: también sobre los esclavos derramaré mi espíritu, por lo que no habrá más distinción entre gente que tiene asalariada o gente que es trabajadora o gente que son esclavos en este lugar o gente que son empresarios, o bueno, vaya, no tendría que haber esta división de clases y a los más ricos les va a tocar más espíritu y a los menos ricos les va a tocar menos espíritu. Por supuesto que no, todos tienen que ser partícipes del Espíritu Santo, incluso las personas que menos nos imaginamos. Esta es la analogía que quiero hacer. Diferenciar entre libres y esclavos no solamente tiene una referencia económica, tiene una referencia social entre los que son parte de la sociedad y los que no son parte de la sociedad. Y hay muchas personas que estoy seguro que en tu mente tú dices: esa persona imposible que reciba el Espíritu Santo porque es... Y entonces empiezan una serie de como que discriminación a ideologías, a pensamientos, a culturas, a formas de vivir, etc. Pero Dios está prometiendo acá que incluso a los esclavos, a los diferentes, a ellos también se les derramará el Espíritu Santo. No te sorprendas cuando veas a alguien de esos que dijiste: a él seguro nunca, a ella segura nunca. Llena del Espíritu Santo también, porque Dios lo ha prometido y Dios va a obrar en esas personas. Y si tú eres una de esas personas, déjame decirte: confía en Dios, cree en Dios, porque Dios está pensando en ti desde hace mucho tiempo y cree en ti y derramará su Espíritu sobre ti, y tú vas a ser una persona muy elemental en la construcción del reino de Dios. Te necesitamos. No permitas que las voces, que la mayoría, que la presión social te elimine. Tú estás dentro porque Dios ha pensado en ti y quiere que tú participes de la construcción del reino de Dios también. Por último, el texto de Dios habla sobre el día del Señor. Dice: el sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor, grande y terrible. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor aquel día se librarán, quedarán salvos, dice el Señor, y en Jerusalén los supervivientes que Él convoque. Todo esto tiene un fin: el día del Señor. El día del Señor es el momento en el cual Dios hace justicia. Y en el día en el que Dios hace justicia a todas aquellas personas que han trabajado por el reino de Dios, que se han esforzado por el reino de Dios, de cierto os digo, diría Jesús, tendrán su recompensa. Claro que si Dios no se olvida, Dios es justo y Él paga dignamente, Él paga justamente a todas aquellas personas que han laborado. Y a veces parece que en la vida uno trata de ser lo mejor, uno trata de comportarse bien y parece que la vida no nos paga como debería pagarnos o como consideramos. Pero no te preocupes, Dios ha prometido que Él va a dar un pago justo en el día del Señor. La justicia va en su mano y Él no nos va a defraudar en este momento. Y a todos aquellos que seamos bendecidos por Dios, que estemos siendo bendecidos, disfrutaremos del reino de Dios, disfrutaremos aquellas visiones de Isaías en donde decía que el niño jugará con la serpiente, que no habrá más paz, que no habrá más guerra, sino que habrá paz, que ese día en el cual todo regrese a ser como antes, podremos verlo con nuestros propios ojos. Estas personas serán las que invoquen a Dios. Y con esto quiero terminar, familia. Invocar a Dios no quiere decir solamente que creen en Jesús. Invocar a Dios quiere decir que te has reconciliado, que has pasado tu proceso de restauración y que activamente estás trabajando en la construcción del reino de Dios. Cada vez que tú haces estas tres partes, estás invocando el nombre de Dios. Decir que crees, decir que tienes fe, decir cosas no es garantía de nada. Es hacer las cosas, es hacer que las cosas sucedan, porque el Espíritu Santo, cuando está en la vida de una persona, nunca permite que esa persona se quede sin hacer nada. Y solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden clamar: Abba, Padre, dice la palabra de Dios. Esa persona puede ser tú, esa persona eres tú, pero si quieres comprobar si lo eres o no, haz las cosas. Haz que las cosas sucedan, y en la medida en que las cosas pasen, te irás dando cuenta cómo Dios va obrando a través de tu vida, cómo tú vas construyendo reino y cómo Dios te va respaldando. Si eres niño, no te preocupes, tú tienes mucho que aportar. Si eres anciano, no te des por vencido, tú todavía verás sueños. Si eres joven, tú serás un visionario y tú dirigirás a esta iglesia, porque Dios ha pensado en cada uno de nosotros para que seamos parte del reino de Dios. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.